Iniciemos luego de haber visto en el capítulo 9 el último punto de navegadores, con lo que es la parte del siguiente tipo de navegador, que es el views, ¿no? Los web views. Un web views es la interfaz de navegación en un sistema operativo para aplicaciones nativas. Entonces, son programas separados que utilizan muchos componentes de bajo nivel, como los motores renderizados del navegador predeterminado, pero pueden diferir en otros aspectos. Este era el cuarto tipo de navegador que vimos en la lista. Y con relación a las plataformas, hay ciertas restricciones. Apple, por ejemplo, también vimos la clase pasada que la base de los navegadores, dependiendo de la plataforma, en general han utilizado WebKit, que es como el papá de los renderizadores. Pero, por ejemplo, en el caso de Windows, sí hay una versión propia. En este caso, lo que se hace referencia sobre el WebViews, que los WebViews son, como lo dijimos en en la parte anterior, la interfaz de navegación de un sistema operativo para aplicaciones nativas, es decir, el browser que corre por default internamente, ¿ok? Como lo más bajo, en el más bajo nivel, cuando queremos levantar una aplicación, ¿no? Entonces, la aplicación nativa corre en el teléfono, todos sus componentes están en el teléfono, se parece lo más posible a los componentes del teléfono, entonces te sientes de manera natural trabajando dentro del mismo entorno. Los WebViews son esos browsers que nos permiten correr esos software de manera local, ¿verdad? Entonces, vimos que, por ejemplo, un cliente de Twitter puede llamar a un web view de la plataforma para mostrar una página web cuando el usuario hace clic en el enlace, ¿ok? Que es un web view, pero aunque estamos corriendo, una aplicación que descargamos para que funcione de forma nativa. La página de ayuda de un juego puede ser página web, en cuyo caso la aplicación del juego usa el web view de la plataforma para mostrarla. ¿Ok? Eso es cuando nosotros explícitamente no abrimos el navegador en nuestro dispositivo. Recuerden que lo vimos como estos navegadores descargables o los navegadores por default. Nosotros podemos abrir e irnos a una página como si estuviéramos navegando por internet. Bueno, en este caso, cuando abrimos la aplicación está casada con un navegador por defecto. Si es una aplicación nativa, corre sobre WebView, que es el navegador propio de ese sistema operativo. ¿Ok? Que en general tiene como base renderizados de WebKit en el sistema operativo de iOS, de iOS. Por lo tanto, otros navegadores que desean pasar a iOS deben estar obligados a utilizar un WebView de Apple, ¿no? Porque no es multiplataforma o, digamos, no permite que sea corrido a través de otro renderizado. Esto también, en el caso de Chrome de iOS, también para Opera OS, ¿ok? Entonces, los WebViews son el browser por default del sistema operativo de cada uno de las plataformas. Y su motor en principal, en el caso de Apple, es WebKit, ¿ok? Pero a su vez también tenemos navegadores, otro tipo de navegadores que son los navegadores proxy. Los navegadores proxy también son conocidos a través de la PC, y de hecho es un término como, bueno, cuando nosotros agarramos por default, ¿cómo funciona? A ver, y esto es un poquito más allá hacia el lado de redes. Cuando nosotros nos conectamos salimos para el internet, nosotros tenemos un proveedor. Ese proveedor nos provee un módem. Ese módem nosotros lo podemos conectar por Wi-Fi. Hay temas de configuración, por allí tienen ustedes, lo vimos cuando hacen desarrollo localmente, se maneja un puerto 8080 de la misma manera cuando se levantan eh, conexiones, tenemos lo que son las IP. Ya ustedes saben que las IP son como un identificador único eh, como una cédula para cada computadora que se conecta a ese servicio web, ¿verdad? Entonces,
ese servicio web, ese IP tiene que ser único. De hecho, cuando se levanta de manera automática, hay varias maneras de configurar un IP, ¿no? Uno lo configura de manera manual, que le da un nombre, un número, una máscara de manera explícita en la configuración, o hay una manera que, bueno, tú generarlo de manera automática y vas generando las direcciones IP para cada usuario que se te conecte, ¿no? O para cada dispositivo. La parte de proxy funciona similar a cuando nosotros definimos un IP fijo, ¿no? Que le ponemos ese número de cédula para usando una metáfora de identificador único. Agarramos y configuramos, bueno, el proxy es que es el server, ¿no? Que es un server intermedio. Los motores de representación de los navegadores proxy responsables de analizar y ejecutar HTML, CSS y JavaScript no se encuentran en el dispositivo no móvil, sino en un servidor remoto, que es ese IP que le damos explícitamente con el puerto que nos identifique, el cual es la entrada. Sabemos que un puerto es como un puente y que un computador puede manejar varios puertos. Entonces, por ejemplo, en un servidor puedes tener una segmentación que tengas un IP público o privado, que es otro concepto dentro de las redes. Los IP públicos y los IP privados dentro de una red, lo que son las redes LAN y lo que son ya las redes del Internet. Entonces, ese puerto es como ese puente donde corre ese proxy. Ese proxy termina siendo un servidor que hace una renderización previa para entregarte la página. Hacen esto para ahorrar dinero a sus usuarios en el sentido de que si ya tú entregas la página, es como a nivel de código, si tuviéramos 1000 líneas de código en punto Java y cuando compilamos el punto class, que además es un compilado encapsulado, el tamaño es mucho más pequeño y ligero. Bueno, es lo mismo. Ya cuando esto pasa para un proxy y se analiza y se traduce ese HTML, CSS y JavaScript, ese proxy hace más ligero el procesamiento. Entonces, él hace esa conexión y te devuelve una página ya más ligera. Un navegador proxy es lo opuesto a un navegador móvil completo, porque en tu navegador móvil todo el procesamiento se hace en el dispositivo. Un navegador móvil completo funciona tal cual esperamos que lo haga un navegador. Cuando un usuario solicita una página, el navegador obtiene el HTML, el CSS, el JavaScript y todos los objetos a través de HTTP, pedacito a pedacito. Una vez que tiene todo, procesa y muestra la página. Ya muestra el todo. Todos estos pasos tienen un lugar en el cliente y ocupan memoria, tiempo del procesador y duración de la batería. Mientras que los navegadores proxy, tienes un navegador tipo móvil, tipo proxy, que configura de esa forma, y él manda el HTTP comprimido, que primero en el Internet tienes HTTP sin comprimir, que es como llegaría directo si pasáramos con un navegador full acá. Entonces pasa primero por ese proxy, quien lo traduce, lo comprime y lo pasa al dispositivo. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? Ok, continuamos. ¿Han escuchado el término? Es que eres un proxy a nivel de chiste informático. Sí, todos tenemos el concepto de proxy claro. Es como una puerta de entrada, ¿no? Como el vigilante en la discoteca que no te deja entrar después que digamos, te revisa y no, tú no vas un proxy puede ser eso, ¿no? Un proxy también ayuda a que algunas cosas pasen a tu equipo y otras no. ¿Ok? A ver, además de esto, en el mismo concepto de proxy tenemos los FIFO, temas como antivirus, que son como una capa previa para que llegue a nuestro dispositivo el contenido que se desea desplegar. ¿Ok? Entonces, hay un término que, wow, eres un proxy, es como, bueno, eres como un impedimento para llegar a ese objetivo, ¿ok? Cuando el usuario solicita una página, no envían una solicitud HTTP normal, sino una solicitud especial a un servidor proxy especial a través de una conexión cifrada.
Este servidor proxy realiza la solicitud HTTP normal al servidor web al que desea acceder al usuario. ¿Ok? El servidor proxy solicita todos los objetos, HTML, CSS, JavaScript e imágenes, etc. Los servidores proxy contienen un motor de renderización que analiza y genera la página HTML. Luego comprime la página renderizada en una especie de imagen del sitio web, es como un PDF o un mapa de imagen, y el servidor proxy envía este archivo al cliente móvil a través de una conexión cifrada. El cliente web muestra el archivo al usuario. Este archivo tiene puntos de acceso para el enlace y le permite al usuario seleccionar el texto y hacer zoom. Si el usuario toca un enlace o algo que requiere la ejecución del código, el proceso se repite. Eso se refiere, y vamos a verlo en la siguiente lámina, como el cliente proxy solo tiene que mostrar un archivo estático, permite clic o toques en los enlaces y genera interfaz de usuario simple. Eso hace que sea un poco más rápido. Los navegadores proxy son muy ligeros y se pueden ejecutar en teléfonos muy sencillos, ¿ok? Porque no hacen procesamiento. Además, todo lo que recibe el cliente proxy es un archivo altamente comprimido, que es mucho más liviano que los archivos HTML, CSS, JavaScript y de imagen sin procesar, y utiliza solo una solicitud y respuesta. Esto ahorra mucho tráfico de datos móviles y funciona incluso en las redes más antiguas, lo cual es importante para los operadores telefónicos que no pueden gastar dinero en actualizar toda su red. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función? Además de cómo funciona, simplemente hacen una traducción previa y te aligeran el contenido de la página. Cuando decíamos que al hacer clic en algo que no sea refrescable, porque resulta que las navegadoras proxy también admiten a JavaScript, pero cada vez que el usuario provoca un evento en JavaScript, al hacer clic en un enlace de Ajax o algo similar, el cliente envía una solicitud al servidor para obtener instrucciones. ¿Por qué? Porque hay algo de procesamiento, entonces todo el procesamiento se hace a través de ese servidor proxy. El servidor ejecuta el escrito, tiene nuevos objetos si es necesario y envía la página actualizada, que para el cliente es una página completamente nueva. Sobre los navegadores proxy, ellos deshabilitan el evento de desplazamiento, así como el evento de mouse y los táctiles. ¿Ok? El usuario puede hacer clic, cambiar, enfocar y enviar similares para trabajar, pero el mouse out, los eventos táctiles, los eventos claves, en cambio de tamaño y el desplazamiento, no funcionarán. En general, es como la única entrada el el hacerle como clic. Al desarrollar para estos navegadores hay que hacerlo simple y concentrarse en el evento de clic para siempre funcionar entre otras partes, así como usar y enviar el trabajo como formulario. ¿Ok? Ejemplo de estos navegadores proxy tenemos a Opera Mini, utilizado en todo el mundo, especialmente en países de desarrollo con dispositivos de gama baja basados en Blink, ¿verdad? Y UC Browser se utiliza principalmente en China, pero se está expandiendo para poderosamente en todo el mundo. Ofrece las posibilidades de visualizar una simulación de la versión de escritorio de cualquier web basada en Blink. UC Mini es una versión más ligera de UC Browser, tiene solo características principales, ¿no? Entonces, este navegador lo que hace es que, bueno, se va para acá y en vez de irse directo a la página o abiertamente al internet, es como un puente previo para hacer todo el procesamiento y también en algunos casos para restringir contenido. ¿Ok? Entendemos eso entre líneas, ¿cierto? ¿Alguien entiende esas entre líneas? ¿En qué caso, por ejemplo, se pueden utilizar proxies, además de sistemas bancarios que requieren ciertas restricciones? ¿En qué contexto creen que podría ser utilizar navegadores proxy en los dispositivos o restringir ciertos dispositivos a eso? A nadie se le ocurre una idea, me la escriben. Corea del Norte, Corea del Sur, ¿le suena algo a eso? En países donde hay restricciones a nivel de contenido, generalmente las redes principales pueden hacer que sus servicios pasen primero por un servidor proxy para restringir contenido, ¿ok? Creo que entendimos el mensaje, ¿no? Eh,
Luego tenemos a nivel de ventajas, sirven principalmente para ahorrar dinero al usuario, por lo que dijimos que se procesa todo en un servidor, que además es más rápido, el servidor que un dispositivo móvil, porque tiene características más de hardware que son más potentes. Y eso se le despacha al cliente ya procesado y digerido y más ligero. Los usuarios no tienen que comprar un teléfono inteligente caro para acceder a la web, ni tienen que gastar un plan de datos caro a una red de última generación. Los navegadores proxy sirven para hacer que la web sea accesible incluso para usuarios de bajo ingreso que no pueden pagar una computadora de escritorio o un teléfono inteligente. Estas dos características están basadas en que, como todo se procesa en el servidor, ya lo que viene es casi que texto, ¿no? Que archivo de texto, que realmente es un HTML totalmente ligero, ¿ok? Que no se hace el procesamiento en un teléfono inteligente. ¿Cuáles son las desventajas? No hay interactividad del lado del cliente, digamos. Él navega y hace clic o touch como simulando el clic en mobile, pero no puede, hay características que se apagan porque no es totalmente amplia la gama de acciones o action item o disparadores dentro de la página. Esta falta de interactividad del lado del cliente es una característica y no un error, digamos, que no tengas todas las opciones abiertas. Al renunciar a la interactividad del lado del cliente, los usuarios se ahorran mucho dinero, digamos, hay menos, y también, como dijimos, también influye en el tema de la batería, ¿verdad? Y ejecutar JavaScript cuesta dinero a los usuarios, algunos prefieren no pagar el precio, ¿ok? Eso depende de... Ok, igual nosotros podemos descargarnos cualquiera de estos tres, digamos, no la operadora, pasarlo por un server proxy, nosotros descargarnos estos tres si queremos trabajar de esa manera, ¿ok? Y él se encargará de, bueno, que él tiene internamente la definición de esa configuración que hace ese trabajo. Los navegadores híbridos son navegadores que pueden funcionar como navegadores completos o tipo proxy, esto con fin de ahorrar al ancho de banda al usar los dispositivos móviles. Así como lo vimos en aplicaciones web y aplicaciones híbridas, las aplicaciones híbridas corren combinando lo que es la web que nos conecta al internet con lo que son las nativas que corren localmente, te descargas todo el código, corren más localmente, ¿verdad? Y además tienen toda la interfaz de la parte de las plataformas, lo más similar. Bueno, los navegadores híbridos forman la combinación entre lo que es un navegador web, que fue el primero que vimos, ¿verdad? Y un navegador proxy, ¿cierto? Entonces, el web corre bajo el sistema operativo, es lo más bajo, el proxy va siempre hacia un servidor, entonces el navegador híbrido combina ambas cosas. Esto con fin de ahorrar ancho de banda al usar los dispositivos móviles. Los detalles de su comportamiento híbrido varían mucho y es difícil de dar reglas generales. También a veces dependen de la configuración. La forma exacta en que los navegadores proxy híbridos dividen el trabajo entre el cliente y el servidor depende del navegador y la configuración. ¿Ok? Por ejemplo, de estos navegadores híbridos tenemos Opera para Android, es una versión de navegador Opera lanzada para el sistema Android, usa el motor de renderización Blink. Y Chrome para Android es una edición de navegador Chrome lanzada para el sistema Android, usa el motor de renderización Blink también. Cuando la función data saber está activada, usará los servidores Google para comprimir las páginas antes de descargarlas. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, ¿alguna inquietud, chicos? Ejemplos de uso, digamos, esto ya depende más que del aplicativo que se despacha o que nosotros proveemos como desarrolladores, del interés propio del usuario final a nivel de sus dispositivos que abre un browser particular. ¿Ok? Entonces, vimos entonces que a nivel de los navegadores tenemos navegadores predeterminados descargables View y navegadores proxy y navegadores híbridos. Cada uno de ellos tiene unas características particulares. Cuando trabajamos con aplicaciones nativas se descargan generalmente los predeterminados.
Cuando trabajamos con aplicaciones web, recomendamos los descargables. Cuando trabajamos con aplicaciones nativas, es el sistema operativo o la plataforma a la que levanta el WebView. Podemos configurar navegadores proxy y navegadores híbridos. ¿Esto qué nos interesa? Puesto que, como lo vimos en la parte anterior, en la parte de tipos de aplicaciones y en nuestro desarrollo, todos estos navegadores tienen que, según nuestro desarrollo, tienen que ser probados y testeados dentro de esas plataformas. Entonces hemos visto dos puntos importantes: lo que fue la historia, que como vimos dentro de esa historia, estos que estaban acá corrían de manera con browsers nativos, con browsers locales, los WAP, ¿verdad? O los HTML, y ya ahorita tenemos una gama de navegadores dada la tendencia o la existencia dentro de lo que son los teléfonos inteligentes de aplicaciones de tipo nativa, de tipo híbrida y de tipo eh, web, que son además las web progressive, una de las más populares por temas de costo dentro de la productividad del desarrollo. Entonces, basado en eso, ¿cuál debe ser nuestro enfoque? ¿Cuáles son los más populares? En la actualidad se utilizan principalmente 6 navegadores y dispositivos móviles. Conocemos los tipos de navegadores, pero según nuestra aplicación, nuestra plataforma, nosotros deberíamos, según el tipo de aplicación también a nivel de negocio, eh, y los estándares corporativos, entender cuál va a ser nuestra priorización de pruebas para nuestro aplicativo dentro de esos navegadores. ¿Y cuáles son los más populares actualmente? Bueno, sabemos que Chrome, que está muy asociado a Android, Safari, con iOS, Samsung Internet, ya que Samsung es una de las marcas más vendidas en el mercado por ser de target económico, son populares, económicos entre comillas, y UC Browser, Opera y Android Default Browser, ¿no? Estos son los 5 más populares según las estadísticas. Que esto se ha mantenido en el tiempo, donde ha bajado un poquito más Safari y ha subido un poco más Chrome, así como iOS a nivel de Apple y dispositivos, tiene una gama bien exclusiva, también está asociada a los costos, y Android ha tomado más mercado. Entonces, Chrome funciona con Android y iOS, y el motor de renderizado es Blink y WebKit en iOS. Safari funciona con iOS, es el por default, y funciona con el motor renderizado WebKit. Samsung Internet Android funciona con el motor renderizado Blink, y UC Browse Android, iOS y Windows Phone con el motor renderizado Blink también, que estas son las plataformas. Entonces, nótese que los navegadores no es una relación uno a uno con las plataformas. Las plataformas si tienen algunas condicionales. En el caso, lo vimos con el caso de iOS, que siempre tiene que funcionar con WebKit para los browsers web, pero ellos tienen sus propias versiones para cada plataforma. Opera funciona contra iOS con el motor renderizado Blink, WebKit en iOS, y Android Default Browser funciona, está deprecado en Android, y funciona con el motor renderizado WebKit. Esta es pregunta de memorización de parcial, ¿no? Se parece a una que tuvimos por ahí. Vamos a hablar un poco de eso. Aquí tengo unas estadísticas del 2019 que están un poco desactualizadas, pero que la tendencia es la misma, ¿no? Navegadores más populares. Vimos que el Chrome es el que va subiendo, mientras Safari, los usuarios de Safari que se van perdiendo muchas veces van entrando acá. Pero hay una tendencia de poco uso. Por ejemplo, si lo vemos acá, que también ha bajado en tendencia el Opera y el propio de Android, ¿no? Se han ido más hacia Chrome, incluso en esos sistemas, en esas plataformas. Entonces, por eso es que se separa la industria de navegadores y plataformas. Cada quien se ocupa de lo suyo, se especializa en lo suyo, pero luego deben hacer relaciones comerciales para darle compatibilidad a esas plataformas, porque uno sin otro no funciona, ¿no? Después tenemos la parte de los navegadores móviles más populares, que aquí está, bueno, en otra manera de verlo, a través de una torta. Esto lo vimos dentro de las 2 primeras clases, cómo ha crecido
el tema de Chrome y Safari un poco ha disminuido. No obstante, Opera, por ejemplo, sigue manteniendo su mercado, un porcentaje menos, al igual que los usuarios propios de Apple, es más pequeño, pues un target mucho más restringido, puesto que requiere temas económicos un poco más altos. Y Samsung, por su lado, que ya sacó su propio browser, con sus propios dispositivos, ha aumentado un poco el porcentaje en los años. En Venezuela, la tendencia mundial se mantiene, lo vimos también en las estadísticas de Conatel que vimos del 2023 en la clase número 2 sobre contextos de aplicaciones mobile, donde Chrome es el más popular y Android ha bajado con el tiempo, y por aquí también tenemos a Safari y a Opera que siempre se ha mantenido como en un porcentaje menor, pero sí hay usuarios de esa línea o ese target de esas plataformas. Fíjense que aquí tenemos la misma estadística, pero cómo ha variado en el tiempo en aumento, ¿no? Un poco en el 2018, en el 2019 ha aumentado el porcentaje, por ejemplo, de Safari, y ha aumentado el porcentaje de Chrome. Entonces, esa es la tendencia. Estas estadísticas las pueden encontrar en esta página y en Conatel hemos usado como referencia. La página no tiene en este punto, y por eso no agregué los últimos 6 meses, aunque el Select nos muestra nos permite seleccionar hasta enero del 2024, a la fecha. Están desiertas las estadísticas, no se han alimentado, están hasta el 2023, pero me parecería interesante que entren en la página y lo veamos como punto de conversación dentro del proyecto, como base de cuál va a ser su línea de pruebas, ¿no? Sobre los browsers. ¿Ok? Entonces, que tengan un poco la referencia actualizada del 2023 de cuál es el más popular. Sé que va a ser igual, pero que lo revisen en esta estadística en el año 2023 y sea como su base para, bueno, estamos utilizando este browser, pero es el más popular según la estadística de 2023, tal porcentaje. Cualquier fuente es válida, ¿ok? Esa es una mini tarea para cuando presentemos el módulo de pruebas y dice, ¿ok? Recuerden que dentro dice lo que es integración continua, se hace una clase de automatización de pruebas y se escogen ciertos browsers o uno en particular para poder tener foco dentro de esas pruebas. Vamos ahora con los motores de renderización, que ya los hemos mencionado en varias oportunidades, y cómo las diferentes plataformas se valen de ellas, ¿no? Entonces, cada navegador tiene un motor de renderización. Esto me parece, ya lo han visto en otras clases, en ATI, por ejemplo, lo que es el manejo del DOM y el concepto como tal, ¿verdad? Entonces vamos a refrescarlo y vamos a contextualizarlo dentro de lo que es las aplicaciones móviles. Cada navegador tiene un motor de renderizado que es responsable de interpretación del HTML, CSS y la parte de JavaScript relacionadas con al DOM. El motor de renderización renderiza el contenido solicitado y lo muestra en la pantalla del navegador. La gran mayoría de las veces es HTML más CSS. Con la ayuda de complementos también pueden mostrar otros documentos como PDF o XML, ¿no? Que es ya contenido. Al igual que el web, el móvil, los motores de renderización más importantes son Blink, el código abierto, pertenece al proyecto Chromium; Getcode, de código abierto, pertenece a la fundación de Mozilla; y WebKit, del código abierto, pertenece a Apple, ¿verdad? Entonces, estos son, en Blink, pues no sabemos que está el Internet Explorer desde un inicio, y bueno, lo que ya conocemos como Chrome. Entonces, Mozilla es a nivel de browser de computador, igual que el WebKit. Pero vimos dentro de lo que ya hemos adelantado de material o de materia que el WebKit es uno de los más utilizados por los navegadores móviles. Entonces, aquí habla un poco de la historia, como ya en el primero Getto es el que nace. Esto también lo habíamos visto en clases anteriores con Internet Explorer, con Trident, y luego se fueron transformando, ¿no? Tenemos Opera, nace Firefox, luego aquí hay como
como un top de ya el uso de navegadores en dispositivos. Después nace Blink, después Edge HTML. Aquí tenemos una versión mejorada de Getcode Quantium. Entonces, en el 2014, donde nace HTML5 y JavaScript, las versiones más actualizadas con CSS3, es donde hay un boom importante dentro de lo que son los motores de renderización, puesto muchos de ellos dejan de darle trabajo eh, a código como tal para el desarrollo de aplicaciones mobile y se lo lanzan a lo que es HTML y CSS, que antes eran usadas meramente para lo que eran las partes de las interfaces o ya la capa front-end, dado que ya pueden manejar entregas de contenido, lo que eran los content manager, como hacían ese procesamiento a través de un servidor o un file system, ya aquí con referencias a nivel de estas herramientas podremos incluso entregar contenido en HTML, donde tenemos una fuente y un HTTP de ese contenido para videos, imágenes y otras características visuales que permiten esa corrida desde el browser, ¿no? Entonces, estos motores de renderización también se tienen que redefinir o reinventar, dado que los procesos y las versiones van mejorando con el tiempo para poder soportar todo esto. Entonces, los motores de renderización, como el motor Blink, es un proyecto de Cronin y de colaboradores, lo vimos, su creación fue en el 2013 y fue escrito en C++. ¿Alguien que me ayude a leer este cuadrito, por fin, mientras tomo agua? Uno por uno. Ningún... Ok, Gabriel Carizo, por ahí su micrófono. Por favor, vamos a leer una línea, la primera línea. Sí, bueno, el motor Blink fue desarrollado por el proyecto Chromium y sus colaboradores en el 2013, escrito en C++, con una licencia de código abierto para los navegadores de Chrome, Opera, Samsung Internet, UC Browser, Edge y Puffin. Ok. Puffin es aquí uno de los más impopulares, los demás ya los conocemos. Siguiente, alguien que me ayude a leer. Y para saber que están despiertos, llegó Adaya por allí. Que no lo puse como offline dentro de la lista, ya lo agrego, Mr. Adaya. Si pueden leer, alguien que pueda leer, y así los escucho que estén despiertos, chicos activos. Yo, ajá. Miguel Valera, ajá. El motor Gecko fue desarrollado por la Fundación Mozilla, Corporación Mozilla, Adobe Systems y contribuciones individuales en el año 1997, escrito en C++, JavaScript y Rust, bajo una licencia de código abierto, y está disponible para los navegadores Mozilla Firefox, QQ Browser y KaiOS. Ok, que tampoco QQ Browser Guys es muy popular. Fíjense que en general todos están desarrollados con C++. Recuerden que esto es uno de los lenguajes más populares para bajo nivel, ¿verdad? Y el papá de los helados, ¿no? Porque 1997 fue de los primeros, como lo vimos en la imagen anterior. ¿Alguien más que me quiera ayudar, por favor? Sí. El siguiente motor es Trident, desarrollado por Microsoft, creado en 1997 hasta 2015, escrito en C++, de licencia propietaria y para los navegadores de Internet Explorer Mobile. Así es, que es uno de los más pesadillos, pero fíjense que Microsoft hizo su propio motor, tuvo vida hasta el 2015 y luego se hicieron cambios a nivel de ellos, eso también lo hemos visto. Nótese también que a nivel de licencia todos los motores son abiertos, lo cual hace que en el tiempo exista contribución importante de externos, pero en el caso, y ven que murió, fue licencia propietaria. Eso queda una lección para los desarrolladores de software de los motores, ¿no? Y de los browsers. Entonces, es propietaria, ¿qué significa? Que es pago, ¿no?
es código cerrado, mientras que código abierto, uno puede tomar ese código y hacer contribuciones siempre y cuando, claro, hay unos canales donde uno publica ese código y opina sobre el mismo. Nótese que también esto es una tendencia a lo que es la parte de código abierto, porque incluso para software se hacen pruebas como, esto ya es a nivel de desarrolladores, pero a nivel de pruebas generales también hacen cosas como despacho o libero un browser y tengo pruebas alfa que son los usuarios quien me basen reportes, ¿no? Y de alguna manera, aunque pasan por pruebas internas de las compañías, el usuario o el mundo, porque son aplicativos que se liberan para el mundo, pueden hacer control de calidad también. Cuando ya se tiene una fase alfa ya estable, entonces se libera la versión estable. Hablamos la semana pasada también sobre versiones, ¿no? Entonces, versiones alfa, versiones beta, también es un mnemónico que se utiliza, porque unas son menos estables que otras y unas buscan colaboración de externos, otras ya cuando son estables, ya incluso proceden para ventas en algunos casos que pueden ser hasta pago. El último WebKit, que es el más popular, ¿quién me ayuda a leerlo? Ya tomé agua, pero para no perder la línea. Leyó Daniela, leyó Miguel, leyó Gabriel, Laura, María, Daya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Todos están aquí? Hello, hello, ¿todos despiertos? Me falta un voluntario. ¿Quién es el Profe, voluntario? si quiere puedo volver a leer. Ok, gracias, Daniela. Bueno, Creo que se durmieron. Ok. el motor WebKit fue desarrollado por Apple, Adobe Systems, Google, KDE, Igalia y otros. Creado en el 2001, escrito en C++, de licencia de código abierto, y para los navegadores de Safari de Apple, Android Default y Android Default Browser. Gracias, Daniela. Y nótese que este es el más usado, también es de los unos más antiguitos, de hecho se basa 2001, y no obstante es uno de los que continúa y persiste y ha evolucionado. Entonces, los más usados en el 2019 es Bing, luego tenemos WebKit, pero que es el que varias plataformas han usado de base. Estas estadísticas de 2019 y situación del renderizado según la plataforma. Bueno, Apple no permite instalar otro motor de renderizado en su plataforma. Por esta razón, Chrome en iOS no puede instalar su motor de renderización Bling, ¿no? Él lo forza a que se ve obligado a usar el WebView de Apple y por ende el WebKit, ¿no? Entonces ahí hay unos temas más políticos y comerciales que otra cosa. Lo mismo pasa con Opera. Entonces, Opera Mini evade la restricción de Apple porque su motor de renderizado reside en un servidor. La instalación de Opera Mini está permitida y por lo tanto este navegador está disponible en iOS. Este es uno de los casos de Apple, ¿no? Que tal vez es uno de los más restringidos. Las otras plataformas tienen sus propios navegadores predeterminados, sin embargo, en general permiten la instalación de otros motores de renderizado. Aquí Opera Mini u otros navegadores están disponibles. WebKit es el dispositivo móvil, es el motor de renderizado detrás del navegador web mobile en iPhone y en iPod Touch. Ajá. WebKit es el código abierto y nació en el 2002 como un fork del código del motor de diseño XHTML y su motor de JavaScript XJS. Todos sabemos lo que es el fork, pues como una rama aparte. Se basa en esto y luego sacan su ramita. Muchos navegadores móviles usan WebKit como un motor de renderizado. El secreto del éxito de WebKit es su compatibilidad con los estándares web y la capacidad de llevar el desempeño y calidad de un navegador web de escritorio a los dispositivos móviles. Y esta fue la base. Bling en dispositivos móviles es un motor de renderizado detrás del navegador web mobile Chrome y dispositivos Android a partir de 2013. Bling es el código abierto y nace en el 2013, como lo vimos en la tablita, como un fork de código de WebKit. Es decir, que Bling se ha popularizado, no hay restricciones para montarlo en Apple, pero su papá es WebKit, ¿ok? La razón principal para su creación fue que Chromium usa una arquitectura multiprocesos diferente a otros navegadores basados en WebKit. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso de multiprocesos y síncronos y no asíncronos. Diferencia entre WebKit y Bling.
Blink elimina el concepto de puerto, tal como se definía en WebKit, integración de plataforma profunda. Skia, V8 y otras bibliotecas no se pueden reemplazar. Todavía es posible usar Blink en otras plataformas, pero ahora la integración ocurre a nivel de contenido. Blink es solo el motor de renderizado. La arquitectura multiproceso todavía está en Chromium, ¿ok? Entonces, es decir que los motores, aunque tienen sus versiones, se basan en ciertas tecnologías que también les ayudan a manejar algunas características de ese motor para la renderización. Entonces, el funcionamiento de un motor, esto lo hemos visto en otras materias y lo vamos a refrescar. Bueno, tenemos una red, tenemos un HTML, CSS, se genera el DOM, se genera el CSS, todos sabemos que el DOM es el árbol de navegación apoyada por la renderización, lo que nos pinta ya como, es como el compilado de un HTML. Y después, esto que está aquí, el render tree, es la unión de estos DOM que nos genera el layout, lo pinta y nos muestra la imagen. Entonces, esto es el procesamiento que se hace en el cliente, tanto web como mobile, para mostrar un contenido en la página. De aquí hacia atrás pueden haber muchas cosas como que el HTML se genera a través de código, digamos, concatenando HTML, el CSS de igual forma, o podemos tener versiones de HTML5 o CSS que manejen incluso lo que hemos visto previamente, lo que es el contenido y las características de los types de contenido dentro de estas páginas HTML. Entonces el DOM va a ser más o menos complejo o va a requerir un procesamiento previo o no, según cómo nosotros hagamos ese desarrollo, ¿ok? Así como tenemos páginas que solo son HTML de contenido, ¿no? Y con CSS hacemos cosas que no son buenas prácticas como en el HTML meterle las características visuales que debería llevar un CSS. Entonces, esta es la mejor práctica, HTML, CSS, que genera sus DOM y nos pinta luego el layout. El análisis de HTML se hace de manera gradual, sin embargo, no se puede crear el árbol de renderización hasta analizar todo el CSS y construir el CSOM. Entonces, esto es un poco sobre la priorización de ese render blocking. Por eso, procesar el CSS es uno de los elementos más importantes para poder mostrar rápido una página en el navegador. El navegador bloquea el proceso de mostrar la página hasta que recibe y procesa todos los archivos CSS de la misma. Entonces, vamos a este ejemplo. Un documento HTML sencillo y válido, una hoja de estilo externa de CSS. Entonces aquí tenemos un index HTML donde tenemos un title, un link y un P, pero luego tenemos un style donde, aquí lo que decía previamente, donde ponemos características en el CSS hacemos la referencia. Este P es que el que está acá tiene una característica display none, y luego que esto lo carga hacia, o se hace el DOM como esto, se hace el merge de esta información de ambas páginas, es que se procesa, el render blocking se realiza y que se procesa el DOM. Los bytes de HTML están llegando a la red. Entonces, fíjense, aquí primero llega el HTML, se arma el DOM en paralelo, luego llega el CSS, se arma el HTML es analizado en sus 5 pasos. Bueno, vamos a irnos un poco más a profundidad. Se llevan los bytes, se generan los caracteres, se generan los tokens, se hacen los nodos, se arma el árbol DOM, ¿no? Luego de eso, el DOM se construye de forma incremental a medida que los bytes llegan de la red, pedacito a pedacito, ¿verdad? La construcción de DOM está completa esperando el CSS, ¿no? El link descubierto, solicitud de red enviada, DOM construcción completa. La pantalla está vacía, bloqueada por el CSS, de lo contrario mostraría contenido en el estilo, es decir, en este punto cuando se hace merge, como dijimos antes, del render tree, de la unión del CSSOM y el DOM, es que empieza a mostrar la página porque hay unos pasos previos. Finalmente podemos construir el CSOM, porque tenemos entonces la descarga del CSS ha terminado, ahora podemos construir el CSOM, que es esta parte que está por acá. Esto sigue y continúa en blanco hasta hacer ese merge. Entonces, luego de que ya tenemos ese render tree del árbol completo, tanto del DOM como del CCM, entonces allí
coinciden los nodos de SCOM con DOM si la pantalla sigue vacía. ¿Por qué? Porque falta el paso de, después de que el espaldo es parte del árbol de renderización, display none. Entonces, una vez que el árbol de renderización está listo, se puede realizar el proceso de diseño. Entonces, una vez completa el diseño, se pintan los píxeles en la pantalla. Entonces, nótese que este proceso es totalmente transparente para el usuario, totalmente transparente incluso a veces para el desarrollador, pero la importancia de ello es cómo nosotros estructuramos nuestro código HTML y CSS para que esto sea lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, las reglas de rendimiento al tener en cuenta para ello es transmitir la respuesta HTML al cliente. No espere mostrar el archivo de HTML completo, vacíe temprano, fruits early, vacía a menudo, fruit after. Obtenga el CSS lo más rápido que pueda, si no tendremos pantallas en blanco hasta que tengamos listo el árbol de renderización. Aunque igual la compilación o la generación de ese DOM depende de las dos partes. Entonces, cuando decimos no espere mostrar el HTML completo, vacíe temprano, recuerden que nosotros podemos tener como pequeños includes dentro de una página. Entonces, por eso es que armamos como que HTML por separado, por eso es que algunas páginas cargan primero un borde o un footer o un bloque en el lado izquierdo, porque se están llevando pedazos de HTML que pasan por procesos de render blocking de generación de esos DOM de manera separada. Entonces puedes ir despachando pedacitos de la página. Si no tendremos pantallas en blanco hasta que tengamos el libro de árbol de renderización. También opciones para desbloquear. La media tag y las medias queries nos permiten marcar algunos recursos CSS como no bloqueado en la representación. Que esto lo vimos en la clase anterior, digamos. Ellos nos dan la facilidad de que por sus características van mostrándose de manera previa. En JavaScript es render blocking, ¿ok? Es decir, bloquea totalmente el contenido hasta que no se analice. JavaScript es nuestro amigo y enemigo. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo, pero a este le pusimos un pedacito de JavaScript. JavaScript puede consultar y modificar tanto el DOM como puede consultar y modificar tanto el DOM como el CSOM, ¿verdad? Porque lo que dijimos, nosotros podríamos tener en JavaScript rutinas que nos cambien características del staging como rutinas que nos construyan HTML. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso donde decimos element style width 500 px, ¿no? De píxeles le cambiamos. Entonces, de alguna manera, JavaScript es similar a CSS, excepto que puede consultar y modificar, porque sobreescribe lo que teníamos en el HTML y en el CSS. Entonces, si JavaScript puede modificar el DOM y el CSS, Documentor Crawl, Hello World, el Tokenizer y el Tree Builder. Recordemos que el Tree Builder era como el último paso para ya mostrar. La ejecución de script puede cambiar el flujo de entrada, por eso debemos esperar. ¿Y qué hace? Se vuelve a devolver, se devuelve. Entonces, trampa JavaScript en el rendimiento. JavaScript debe consultar CSOM. JavaScript puede bloquear el CSS. JavaScript puede modificar el CSOM. Recordemos que si no tenemos el CSS ya descargado, ese CSOM no se puede unir con el DOM para ya mostrar la página. JavaScript puede consultar DOM, JavaScript puede bloquear la construcción del DOM, JavaScript puede modificar el DOM. ¿Ok? Cuando hacemos cosas como esta de write, reescribir. Entonces, la aparición de la etiqueta script podría detener el mundo. La construcción de DOM puede continuar hasta que se obtenga el JavaScript y se ejecute. La script se ejecuta de manera sincronizada. Este bloqueo del analizador y representación del DOM. Por eso se aconseja usar script asíncronos. El script asíncrono no bloquea la representación del DOM. Entonces, esto es importante que lo consideren, chicos, en las prácticas. ¿Por qué? Porque si hacemos esta implementación donde vamos y nos vamos directo a un JavaScript, él debe esperar a hacer todo este procesamiento, mientras que ¿qué significa asíncrono y asíncrono? ¿Lo saben? ¿Alguien que me pueda contestar esa pregunta? 9 puntos. Ok. En el síncrono, la corrida es en el mismo momento, es uno tras otro, es como agendar paso a paso. En el asíncrono, pues, está
nuestro procesador paraleliza, ¿no? Entonces, es como que lanza hilos, es como cuando lanzamos job y le damos un time para que se despierten y vuelvan a correr. Lo mismo sucede con las funciones escritas síncrono. Tenemos un JavaScript que corre en una función, pero que a diferencia de la previa, lo hacemos de manera no síncrona. ¿Y eso cómo lo hacemos? Bueno, a través de funciones. Entonces, tratas de colocar todo el JavaScript de manera síncrona y fíjate que lo que va a pasar es que descargue el segundo plano y ejecuta cuando esté listo. En el bloqueo de la solicitud HTTP, analiza y ejecuta y continúa. Es la manera. ¿Por qué? Porque él necesita ver que todo el código esté listo, en la parte de un script normal, todo el código esté listo antes de iniciar la muestra de la pantalla. Mientras que en este caso, bueno, paraleliza, entonces todo este procesamiento se hace como por detrás, en backend, en backend, aunque sea en el browser, y luego de ello es que permite o espera para hacer el tiempo de runtime. Entonces eso permite que hay un paralelismo, ¿no? Entonces, reglas de rendimiento a tener en cuenta. Permita el descubrimiento temprano del recurso dependiente, por ejemplo, CSS, JavaScript e imagen. Use script asíncronos, evite usar document write. Desbloquear el proceso de pintura eliminando JavaScript que esperen por el escenario CSS y pregunte si es necesario script en la ruta de representaciones críticas. Es decir, que el JavaScript manipule la información visual. ¿Ok? Además, aquí importante de estos puntos a nivel de cómo codificamos, y aquí hay un pequeño ejemplito, para que la página sea mostrada de manera más temprana. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Han utilizado o implementado en JavaScript síncronos y asíncronos y han notado la diferencia? ¿Alguno que tenga esa experticia o experiencia? Nadie ha programado con JavaScript. Estamos cerrando el semestre, el año prácticamente. A ver, ¿quién ha Sí, pero que programado sí con lo hemos JavaScript? utilizado. Ajá, como a estas alturas, digamos, estamos ya casi que todos son aquí licenciados. Ya han usado JavaScript, ¿verdad que sí? Actualmente, cuéntenme algo. ¿Quién me iba a decir? Gabriel me dijo que sí, me levantó el micrófono. Adelante, Gabriel, ¿qué iba a decir? Ah, que sí hemos utilizado este tipo de funciones asíncronas, sobre todo para realizar peticiones de datos y tal. Ok, y ¿han tenido algún comparativo alguna vez de síncrono y asíncrono? ¿Alguien se ha tomado ese espacio o vamos programando según lo que vamos viendo? ¿Sabían esto? Lo segundo. No. Ok, entonces, bueno, estos son los tips. A veces no todos podemos cometer todos los errores. Entonces, pues, aunque dicen que nadie aprende de error ajeno, pero la experiencia, esa es la diferencia, ¿verdad? La diferencia es que cuando la gente tiene experiencia, se ha dado tantos golpes que ya aprendió la lección y sabe por qué camino irse. Entonces, ya que no podemos cometer todos los errores, si de repente entramos a las clases de ATI, de Dan y escuchamos ahí al profesor contándonos un poquito de la parte teórica, pero porque en algún momento también pasó por eso, no se lo digan a nadie. Entonces se dan cuenta que sí, que en lugar de hacer refactories donde empezamos programando con síncrono y luego nos vamos a síncrono, si tenemos métodos o algunos tipos los consideramos, vamos a pasar por temas como estos. También podríamos hacer pruebas para confirmar que es cierto, como buenos científicos que somos, pero estos son los tips para considerarlos, ¿ok? Entonces tomen eso en cuenta y les invito a que hagan pruebas para que vean esa experiencia. Me llegó a pasar recién graduada con temas de PL/SQL y me llegó a pasar con JavaScript. Bueno, aquí, además que JavaScript a veces tiene sus cosillas, ¿no? Para debuguear. Entonces, la experiencia les va a ayudar mucho a eso y esos tips espero que les sean útiles. Vámonos con el último punto de este contenido, contenido 9, aunque estamos súper temprano, 9:05. Han habido pocas preguntas. Eso tiene dos vistas, o que
se la saben todas o es que está tan interesante que, y no lo habían conocido, que están así modo escucha 100%. Entonces, los user agents, de esto hablamos también en las primeras clases. Hemos estado así como dando aspirinitas sobre ti. Esto es súper importante, chicos, para los que se especializan. Aunque ahora es menos relevante que cuando se desarrollaba en WAP y XHTML. Porque esto, recuerden que alguna vez lo conversamos sobre cómo, y a ver, podría verse como cuando hablamos de proxy, hablamos de un tercero que podría estar preprocesando. Bueno, también existe, las operadoras pueden tener ciertas restricciones en el contenido que se le puede despachar al teléfono, sobre todo por terceros, es decir, por aplicativos, ¿ok? Por temas de seguridad. Descrito en el HTTP, el user agent contiene una cantidad de tokens, todos sabemos que token es como identificadores, ¿verdad? Que se refieren a varios aspectos de la solicitud, incluido el nombre y la versión del navegador, el motor de renderizado, el número de modelo de dispositivo, el sistema operativo y su versión. Los user agents nos dan información, así como cuando hacemos un get value, y en algunos casos, para algunas operadoras podemos incluso hacer set, pero eso sí es muy, muy restringido por el dispositivo. Entonces, el user agent no siempre está disponible todos los tokens, que es la parte restringida por las operadoras. Pero que sí están, cuál es mi versión y cuál es mi navegador, incluso mi modelo de teléfono, que es importantísimo y por ahí lo deben tener en algunas rutinas o funciones. Cuando yo entro en la primera vez, identificar cuál es este dispositivo, qué navegador estoy navegando en un navegador, qué versión, porque muchas veces eso va a condicionar nuestra programación a darle ciertas características, ¿ok? Saber el usuario en un dispositivo puede ser útil cuando se trata de probar cómo se representa el contenido en líneas en varias combinaciones de hardware y software. Entonces, cuando uno va a debuguear, recordamos lo de los logs, perdón, que les dije que era un criterio de aceptación no funcional que poco parte técnica tiene, pero que ustedes como desarrolladores pueden agregar dentro de la lista de criterios de aceptación. Y se traduce en los logs como cuando entro a una página, cuando salgo a una página. Generalmente esos logs tienen la fecha, el usuario y estos valores. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir, wow, de repente está fallando en Safari, pero no me está fallando en Chrome. De repente me está fallando con el dispositivo Samsung, pero no me está fallando con el dispositivo Motorola. Entonces, dentro de lo que son los logs, criterios no funcionales, que levantan los mismos desarrolladores para poder hacer mantenimiento y monitoreo de aplicaciones, que es muy típico en mercado y que si no lo han visto o lo han usado, propónganlo dentro de su empresa o dentro de sus aplicaciones. Es importante que lo tengamos como punto de criterio, que vayan pintando así como pintamos un hola mundo o como pintamos un flag. Bueno, es la formalización de esa flag. Este valor del user agent es mega, hiper importante. Por ejemplo, el user agent del navegador Safari nos trae algo como esto, ¿verdad? Si estoy en un Safari, me dice, bueno, tengo Safari 6.02. Si estoy en un dispositivo Android, me trae algo como esto. Fíjense que aquí tengo el navegador, y él me trae información como Apple WebKit me trae información sobre la versión de Safari, ¿verdad? Aquí está como, ajá. Ok. Y va diferenciando cada una según ese navegador me debería traer información de que estoy en ese particular. Ok, esto va variando. Y eso nos permite a nosotros debuguear. Ok. ¿Qué significa debuguear? Bueno, evaluar las características o condiciones en las cuales se está ejecutando el programa y que puedan dar cierta
variabilidad al resultado de la ejecución. ¿Ok? Entonces, los user agents nos permiten ubicar el contexto de una prueba, de un browser, de un navegador o de una plataforma. Aquí, por ejemplo, el user agent para el navegador Opera Mini nos trae esta información. Opera, UC Browser nos trae UC Browser por acá. Samsung Browser nos dice Samsung Browser por acá. Y mobile nos dice mobile por acá. Nótese que el user agent es todo un string, un token muy grande, pero de ahí podemos utilizar las palabras clave a través de una expresión regular, por ejemplo, o a través de un substring que nos permite identificar, estoy en este navegador. ¿Ok? Hay otros atributos dentro del user agent, todo depende del token del key que utilicemos. Para buscar el token lo que hacemos es eso, un get user agent, y le damos el valor del key que queremos buscar. En este caso estábamos buscando el de los navegadores, pero como dijimos, está también para identificar cuál es el user agent del dispositivo, cuál es el motor que renderiza, el modelo del dispositivo y otros keys. Entonces eso es como un diccionario a nivel de user agent que podemos obtener diferente información. ¿Ok? Bueno, aquí les dejo la referencia, aquí están los recursos. Ahí como les dije, quedaron dos tareas importantes que quisiera que revisaran, que es la página de las estadísticas actuales, basado en ello, por dónde van a ir sus pruebas. Y esta también de user agent, también sería interesante que hagan una pruebita de cómo obtenemos diferentes keys dentro de mi dispositivo para que ustedes puedan interpretar la diferencia y cómo utilizarla a través del log. O la vamos a ir pintando en nuestros logs para, para debuguear si existe algún tema de corrección de algún bug o algo por el estilo. O de acceso, porque incluso esto se utiliza por si quieren saber, bueno, cuántas personas entraron a mi aplicación que utilizaron tal browser, cuántas aplicaciones utilizaron a mi aplicación que utilizaron tal, bueno, excepto tal navegador o cuál dispositivo, porque eso les va a dar las estadísticas para saber en cuál modelo, teléfono, browser deben enfocarse más, ¿no? O priorizar, porque tal vez tienen un 60% con Chrome y otro 30% con Opera y un 10% con Safari. Bueno, nos enfocamos en probar las que más se utilicen, ¿no? Porque tienen más usuarios. ¿Se entiende hasta ahí la utilidad de este concepto? ¿Alguien tiene alguna observación? Stop record. Voy a cerrar el concepto para pasar a preguntas.